Bienvenidos, este es AloDoc, el espacio en el que nos encontramos 30 minuticos para compartir temas de salud y de bienestar. Cuando sentimos algunas veces dolor generalizado, acompañado de sensibilidad muscular, también de fatiga, de alteraciones en el sueño, de pérdida de la memoria, incluso de un bajo estado de ánimo, podríamos estar hablando de fibromialgia. ¿Qué es esta enfermedad? ¿Quiénes la padecen? ¿Y cómo se trata? El tema de hoy en AloDoc. Bienvenidos. Esta enfermedad que muchos la padecen, que cuesta diagnosticar porque es un conjunto de sensaciones y de dolores y de alteraciones que le dan ese nombre, fibromialgia. Por eso hoy la especialista en el tema es la reumatóloga, la doctora Natalie Rincón. Qué gusto tenerla con nosotros, doctora. Adelante, bienvenida. Buenos días, Diana. Si usted está más cómoda, si quiere, se puede retirar su tapabocas. Perfecto. Estamos con el distanciamiento suficiente. Perfecto. Bueno, comencemos explicando qué es esta enfermedad, qué es fibromialgia, que la verdad, pues, en los últimos años sí la hemos venido escuchando mucho, porque se diagnostica sobre todo a estas personas un poco adultas, familiares, amigos, tías, abuelas, mamás, ¿cierto? Sí, realmente en los últimos años se ha tomado como más conciencia porque hace parte de un grupo muy especial de personas, como por ejemplo mujeres, ¿sí? En un rango entre los 20, 50 años, es un rango muy amplio de edad, que padecen de algo muy común, que es dolor, pero es un dolor que se vuelve crónico. Entonces, pues el concepto de dolor, finalmente todos en algún momento de la vida lo vamos a tener, pero pues ya que involucre una cronicidad que esté todos los días en nuestra vida diaria, pues ya hace parte pues de algo más complejo, y por eso pues obviamente en los últimos años entender un poco por qué ese dolor se vuelve crónico, por qué es generalizado y por qué afecta a un grupo como de personas con unas características específicas ha tomado mayor relevancia. Doctora, me dejó preocupada porque usted habla de un rango de edad desde los 20 a los 50, a los 60, ¿desde tan jóvenes ya estamos empezando con este tipo de síntomas? Sí, y hay casos, pues lo que es la reumatología pediátrica también maneja fibromialgia en niños, entonces también no solamente hablamos como en ese grupo de prevalencia, aunque a veces la dificultad de como enrolar o limitar ese grupo de edad es difícil porque no hay muchos estudios tampoco, los criterios de diagnóstico no son tampoco muy claros, se utilizan diferentes criterios entre los médicos, hay unos para reumatólogos, hay otros que utilizan otros, entonces por eso realmente las estadísticas, la epidemiología de la enfermedad es muy difícil. Al no conocer qué la ocasiona, es decir, lo que usted me está contando, no sabemos la causa, pues digamos que ahí radica esa dificultad de diagnosticarla, además porque cuando las personas usualmente van donde las doctores a consultar, ¿a usted qué le pasa? Y los pacientes dicen, doctor o doctora, a mí me duele todo. Me duele hasta el pelo. Esa es la típica frase de las personas que sufren de fibromialgia. ¿En realidad es un dolor de todo? Sí, entonces, y es un dolor que además es muy difícil de especificar. Las características, cuando uno habla de dolor, uno pues desde la parte médica lo trata de clasificar. Un dolor que es el que llamamos el nociceptivo, que es el que por algún daño en un tejido genera pues una respuesta dolorosa, o un dolor en el mismo sistema neuropático, que es lo que llamamos el dolor neuropático, pero este dolor es un dolor mixto, que no tiene una causa o algo que lo esté explicando. Entonces, la dificultad sobre todo está en que el diagnóstico de esta enfermedad es clínica, no dependemos de exámenes, porque no tenemos algo objetivo para estar midiendo que esté causando una lesión y que esté activando nuestro sistema de dolor. Entonces, ¿cómo podemos diagnosticarlo? Porque pues bastante difícil. Individualizar. El paciente se debe individualizar. Entonces, siempre lo que hacemos es un interrogatorio sobre qué puede estar asociado a
causando el dolor, pero muchas veces los pacientes se llenan de muchos exámenes porque me duele, y yo creo que con muchos médicos compartimos, porque no solamente los reumatólogos vemos esta enfermedad, es una enfermedad que es multidisciplinaria, clínica del dolor, o sea, ahí está el anestesiólogo, claro, especialista en dolor, está el fisiatra, el médico en rehabilitación, está psiquiatría también. Nosotros desde reumatología, pues muchas de nuestras enfermedades parten del dolor. Entonces, por eso nos llegan estos pacientes. Pero es de las enfermedades que nos frustran mucho porque queremos saber cuál es la causa del dolor y no la encontramos. Entonces, el diagnóstico es un diagnóstico que se basa en un interrogatorio, en descartar otras enfermedades y finalmente pues varias asociaciones que se hacen al dolor y que finalmente llegamos a eso. Es un diagnóstico de descarte. Después de descartar muchas enfermedades, finalmente llegamos a la conclusión que ese puede ser el diagnóstico. Ajá, doctora, usted tocó un punto importante y es en este grupo interdisciplinario de especialistas, el psiquiatra. Como es un dolor que se desconoce su origen, que digamos no tiene cura, no tiene cirugía, la mente juega un papel muy importante en esta enfermedad. Sí. ¿Podría a través de la psiquiatría la persona mejorarlo notablemente o reducirlo incluso? Es un pilar muy importante en el tratamiento. Y en el diagnóstico, bueno, todo el aporte que hace psiquiatría en esta enfermedad para nosotros es muy importante. Lamentablemente, pues nosotros como especialistas no somos expertos, por más que somos especialistas, no somos expertos en todo. Un psiquiatra a veces hay cosas que le gustan más, el manejar el dolor, pues no es tan fácil cuando ya le hicieron todo el estudio, bueno, pero el psiquiatra cuando el dolor está asociado a otras manifestaciones, como por ejemplo los trastornos de ánimo y los trastornos de sueño, hace parte pues fundamental. Lo otro es que de lo que se viene estudiando de la fibromialgia es que generalmente hay un detonador o estímulos estresantes en nuestra vida y ese acople que nosotros tenemos a ese estímulo pues genera una forma de cómo actuamos frente a ese estímulo y cómo lo manifestamos en nuestro cuerpo. Esa podría ser una de las causas entonces también de que aparezca en una población tan joven este tipo de enfermedad, y es el estrés que se maneja en el día a día. Sí, el estrés, por lo menos situaciones como las que vivimos en estos últimos meses, claro, pues se ven reflejados en la consulta: dolor, no duermo bien, tengo fatiga. Las alteraciones cognitivas, se me están olvidando las cosas, no me concentro bien. Entonces, lo importante de la fibromialgia es que no la limitemos a solo dolor, a manifestaciones que son conductuales, también llamamos del sistema autonómico, la taquicardia, que me siento fatigada, que me falta la respiración, hace parte también de los sistemas que se activan en estas vías. Bueno, doctora, ¿esta enfermedad tiene cura? Porque se trata entonces constantemente, se rodea de personas pues, que podrían dar con el dolor o por lo menos mitigar un poco ese dolor, pero finalmente el paciente sí llega en algún momento de su vida a relajarse, a tranquilizarse un poco con su afección. Pues nosotros tenemos que ser muy claros en nuestras enfermedades. Este tipo de enfermedades que hablamos de dolor crónico y de cronicidad, nosotros en estas enfermedades hablar de cura es casi imposible. De control, sí podríamos hablar, pero yo creo que poner la palabra cura o un límite, no. Lo otro es que toca individualizar el paciente. Sí. Todos los pacientes no son iguales, las manifestaciones en cada paciente, por ejemplo, hay unos que tienen más trastornos del sueño, hay otros que tienen más trastornos del ánimo, hay otros que tienen más trastornos somáticos, es que el intestino irritable, alteraciones en su ciclo menstrual, entonces es individual el manejo. La cura como tal, entonces no hablamos de cura en la mayoría de nuestras enfermedades, pero sí de un tratamiento que logre minimizar
los síntomas. Y si el paciente, porque hay una palabra muy bonita en fibromialgia que toca educar al paciente en su autocuidado. Cuando el paciente empieza a tener conciencia de todo lo que hace, lo que come, cómo puede afrontar las situaciones del día a día, empieza a minimizar sus síntomas. La idea es tratar de darle un poco de calidad de vida a ese tipo de pacientes. Le invito a que revisemos algunos de los síntomas de la fibromialgia. Bueno, esta es una pequeña selección de los síntomas, digamos, más evidentes que pueden tener estos pacientes y usted, doctora, nos ayuda entonces a complementar esta información. ¿Qué le parece? Bien. Comencemos hablando de esa anomalía en la percepción del dolor, de manera que se perciben como dolorosos estímulos que habitualmente no lo son. Entonces son personas, digamos que más sensibles o están en un alto grado de sensibilidad pues con momentos, circunstancias que no deberían ser tan dolorosas y para esas personas sí lo son. Sí, es. Un ejemplo, doctora. Por ejemplo, si yo hago una presión que pues puede causar algo de molestia, se amplifica, ¿sí? Ya es un dolor que pasa como esas barreras. Yo, por ejemplo, al examen tengo que buscar unos puntos dolorosos, unos puntos que son más sensibles, pero esa amplificación en la respuesta me habla de ese término que nosotros médicamente lo conocemos como hiperalgesia. Ok, muy bien. También existe rigidez generalizada, sobre todo al levantarse por las mañanas. Cuesta esos primeros pasos, esos primeros despertar, ese estirarse. Sí, se ha reportado la rigidez. No es como de los síntomas, pues ese síntoma lo compartimos con otras enfermedades. Por ejemplo, la artritis reumatoide también da rigidez. Hay otra enfermedad que se llama espondiloartritis que da rigidez en la columna cuando uno se va levantando. Esta rigidez, la característica es que tiende a ser más corta, más o menos en 5 o 10 minutos, pero sí es otra característica. Bien, vamos con una tercera característica que seleccionamos y es la sensación de inflamación, mal delimitada en manos y en pies. Sentimos que estamos inflamados pues constantemente, en algún momento del día, este dolor persiste, esta inflamación. Lo importante de la inflamación es que es una sensación subjetiva, porque es lo que nos ayuda a diferenciarla de muchas otras enfermedades, como las enfermedades de reumatología, donde la inflamación al examen físico es muy evidente, pero el paciente, si él interpreta que está inflamado, pero muchas veces al hacer exámenes, al tocarlo, no encontramos esa inflamación. No es tan evidente, exactamente, pero el paciente sí lo siente. El paciente lo siente. Como algo muy, muy fuerte en su organismo. Bien, hormigueos poco definidos que afectan de forma difusa sobre todo las manos. Sí, lo del hormigueo nos habla mucho de esas características de un dolor neuropático, es decir, de las vías de dolor cuando se alteran. Por ejemplo, recordar ciática, ¿sí? Ese tipo de dolor que es el hormigueo, punzada, pero en este caso no tenemos pues un daño, pero es el mismo dolor, tanto que se ha adoptado en las últimas guías, en las últimas recomendaciones, un tipo de dolor nociplástico, como entre ese neuropático, pero sin estímulo doloroso. Bueno, doctora, también una sensación de quemazón, de molestia o desazón. La frase que ahorita le mencioné y es me duele todo, me duele hasta el pelo, sí, que es la frase característica de estos pacientes. De la cabeza a los pies. De la cabeza a los pies. Esa es la característica. Esa quemazón exactamente digamos en alguna parte en especial del organismo. No, generalizado. Hay pacientes que sienten, eso son lo que te decía, las características del dolor cuando uno sospecha que hay una lesión en el sistema de vías de dolor. Entonces es quemazón, hormigueo, punzón y generalmente ellos lo refieren que es todo bueno, está así. Doctora, hay una hora específica en la que los pacientes por lo general coinciden y es que el dolor varía en relación pues con la hora del día según su nivel de actividad. Los cambios climáticos también los pueden afectar, la falta de sueño o el estrés, ¿sí? Es decir, si la persona está más activa, más síntomas tiene o al contrario, si está más quieta. Y generalmente se asocia más actividad. Cuando el paciente empieza a hacer las actividades del día a día, empeora, aparece el dolor, aparece la fatiga, cosa que nos ayuda a diferenciar de las otras enfermedades
inflamatorias, de la artritis inflamatoria, que sin hacer una actividad están inflamados, están con dolor y a medida que pasa el día va mejorando esos síntomas. Muy bien, ¿alguna recomendación en ese caso? ¿Reposo? Lo que pasa es que parte del pilar de tratamiento, esto es un círculo vicioso. El paciente no quiere hacer muchas cosas porque le duele, entonces se empieza a desacondicionar. Entonces Entendido. sí debemos partir por actividad física, una actividad física regular, una actividad que puede empezar desde muy leve hasta ir aumentando la intensidad según la tolerancia. Pero sí es importante no quedarnos quietos, Claro. hacer actividad. Entendido. El 90% de los pacientes tienen cansancio, entre el 70 y el 80 trastornos del sueño y hasta un 25% ansiedad o depresión. Pueden incluso decaer en estas dos últimas que hemos mencionado, pues precisamente por eso, porque no dan con el origen de su dolor, porque no siente pues alivio. Sí, el cansancio el cansancio, nosotros como lo conocemos, la fatiga, tengo cansancio, hace parte de todas las enfermedades asociadas a dolor. Entonces es muy difícil saber qué es lo que me genera el cansancio. Es un síntoma como un dolor de cabeza, puede ser una infección, puede ser que no dormí bien, muy inespecífico, pero hace parte típicamente de estas enfermedades. El sueño, si uno es muy experto en el sueño, los expertos del sueño saben que si uno no tiene un sueño reparador, que es un problema, o que tiene muchos despertares, o que tiene insomnio, que son como los tres más típicos de alteraciones, pues al otro día no reparo, tengo mucho dolor. Perfecto, doctor. Y finalmente, también estos síntomas de la fibromialgia pueden ir acompañados de las jaquecas, dolores en la menstruación, colon irritable, sequedad en la boca y los ojos también son, digamos que, síntomas comunes en este tipo de pacientes. Les invito a que hagamos una breve pausa en Alodoc. Ya regresamos para seguir hablando de fibromialgia. Ya nos vemos. Estás viendo Alodoc. Regresamos a Alodoc. Estamos hablando de fibromialgia con la especialista, la doctora Natalie Rincón, reumatóloga además. Doctora, ¿cómo se trata entonces la fibromialgia? Ya hablamos ahorita del acompañamiento de un grupo de especialistas, pero hay en sí un tratamiento, usted lo decía, cada paciente es individual en sus sensaciones, en sus emociones. ¿Existe? Entonces, a través del tiempo hemos tratado de dividir el tratamiento en 4 pilares muy importantes que vemos afectados en el paciente. Lo primero, y en muchas de nuestras enfermedades, es la educación. Si el paciente entiende de qué se trata, pues menos ansiedad le va a dar, que es otra cosa muy importante que comparte esta enfermedad. Entonces, si él entiende por qué tengo dolor, qué puedo hacer para mitigar el dolor, qué situaciones me pueden empeorar el dolor, lo primero es la educación. Muy bien. El segundo pilar es el ejercicio, lo que te estaba explicando, de hacer actividad física regular. Las recomendaciones son por lo menos entre 20 a 30 minutos. Diarios. Lo que ellos mínimo necesitan 3 veces a la semana. Lo ideal sería diario, pero muchas veces por ese desacondicionamiento, por el dolor, hacer actividad física no es lo más frecuente en un paciente con fibromialgia, pero se debe insistir en la actividad física. El tercer pilar es la parte psicológica, entonces manejar mucho cómo enfrentamos situaciones, nuestros estados de ánimo, no solamente el psicólogo sino también el psiquiatra están en este punto. Y finalmente la parte farmacológica, que uno piensa muchas veces en la fibromialgia, que es el manejo, el tratamiento, los medicamentos. Exacto, y pues no. ahí estaría como la esperanza, pero resulta que no. Sí, entonces, pero ahí incluyen algunos medicamentos que utilizamos en esta enfermedad. Bueno, doctora, le invito a que contestemos inquietudes de nuestros televidentes aquí en Alodoc. Vamos a la consulta. Hola, Alodoc. Mi nombre es Marlita Pasco y quiero saber, ¿los pacientes con fibromialgia pueden tomar antidepresivos y relajantes musculares para mitigar los síntomas? Gracias. Gracias por esa pregunta. ¿Qué pasa entonces con estos medicamentos? ¿Sí pueden utilizarse o
por el contrario, no son aconsejables? Dentro del pilar de tratamiento farmacológico los utilizamos, no solamente los antidepresivos, los relajantes, sino también analgésicos, hace parte de los medicamentos. También utilizamos otros medicamentos que nosotros los incluimos en un grupo que se llaman anticonvulsivantes, que tienen un efecto en las vías de dolor. Sí se pueden utilizar, lo que es muy importante aclararle a los pacientes es que debe ser de la mano de un profesional médico. ¿Por qué? Porque hay efectos secundarios, hay sobredosificación, claro, y puede haber toxicidad. Entonces, sí, dentro de los medicamentos que más utilizamos en este grupo está la amitriptilina, pregabalina, el duloxetina, hay muchos que conocemos. Dentro de los relajantes está la ciclobenzaprina, pero todos, como cualquier medicamento, pueden tener efectos adversos y deben ser monitorizados por un especialista. Buena recomendación, doctora. Gracias. Seguimos contestando inquietudes en la consulta. Hola, aló doc. Mi nombre es Pablo y quiero saber si en algún momento la enfermedad de fibromialgia se estabiliza y desaparece. Gracias. Gracias por esa pregunta. Es la esperanza de los pacientes que tienen fibromialgia. ¿Se estabiliza en algún momento? ¿Hay un punto de la vida en que digan, un momento de la vida en que digan, me siento mejor, me alivié? Yo tengo muchos pacientes que sí, se sienten mejor y uno, aceptan su enfermedad. Dos, encuentran estrategias para controlar esas crisis de dolor y bueno, generalmente tienen un grupo multidisciplinario que ha entendido su enfermedad, que lo hace a él aceptarla y que le da un excelente manejo. Está el fisiatra, tiene su psiquiatra, tiene el reumatólogo, tiene el médico del dolor. O sea, hay muchos especialistas que le pueden ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y sí, eso se puede. Exacto, estos pacientes aprenden a vivir con esta enfermedad y a manejarla. Sí, como muchas enfermedades crónicas. Tenemos que aprender a aceptarla y aprender a vivir con ella. Bueno, ¿el tener fibromialgia, doctora, puede desencadenar otro tipo de enfermedades? No tanto como desencadenarlas. Lo que pasa es que la fibromialgia acompaña muchas enfermedades. Entonces, el problema de la fibromialgia es que algo que nos genera dolor, si ya está estructural, se puede amplificar, ¿sí? Y se puede volver crónico. Entonces, eso es lo que se viene estudiando mucho, de cómo tratar de evitar esa amplificación del dolor, que es lo que ha sido muy complejo para el manejo de la fibromialgia. Más que desencadenar, puede acompañar muchas enfermedades. Entonces, por ejemplo, nosotros en reumatología vemos la artritis con fibromialgia, la espondiloartritis con fibromialgia, el lupus con fibromialgia. Entonces, aprender a manejar las dos enfermedades, pues va a mejorar la calidad de vida del paciente. Doctora, pues gracias por toda esa información que nos entregó hoy acerca de esta enfermedad. En 30 segundos, finalmente, ¿usted puede dar una recomendación a estos pacientes? Muchas veces genera frustración que el médico o las personas a las que les consultamos por dolor no nos escuchen, no nos entiendan. Sigan consultando por esa queja. Todo en medicina debe ser escuchado pacientemente por un médico. Hay especialistas para el dolor. Afortunadamente ya hay más conciencia de la enfermedad y habrá alguien que finalmente los va a escuchar y se va a interesar por la fibromialgia. Pero busquen a esa persona, busquen su profesional que los escuche. Doctora, gracias. No dejemos de consultar, es el mensaje entonces de hoy, porque siempre habrá un especialista que nos va a escuchar. A ustedes también gracias por acompañarnos. alodoc@telemedellin.tv. Nos escriben y nos cuentan qué tema les gustaría. Nos vemos en una próxima oportunidad.